Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El primer día de los ácimos, cuando sacrificaban el Cordero Pascual, le dicen sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Entonces envía a 2 de sus discípulos y les dice: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y allí donde entre, decidle al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde tengo la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará una habitación en el piso de arriba, grande, ya lista y dispuesta. Preparádnosla allí. Y marcharon los discípulos, y llegaron a la ciudad, lo encontraron todo como les había dicho, y prepararon la Pascua. Al anochecer llega con los 12, y cuando estaban a la mesa cenando, Jesús dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar, el que come conmigo. Comenzaron a entristecerse y a decirle cada uno: ¿acaso soy yo? Pero él les dijo: uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Ciertamente que el Hijo del Hombre se va, según está escrito sobre él, pero ay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras cenaban, tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando el cáliz, habiendo dado gracias, se lo dio y todos bebieron de él. Y les dijo que ya no bebe, y les dijo: esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta que aquel día en el que lo beba de nuevo en el reino de Dios. El relato de la institución de la Eucaristía según San Marcos. Según San Marcos. Es, creo, una vía de acceso maravillosa para comprender también en ese contexto de la última cena, lo previo a la pasión, cómo nuestro Señor vivió su muerte, su pasión y muerte. La última cena, que relata con tanto también detalle en otros aspectos San Juan, pues nos permite entrar de lleno en la intimidad de Cristo, como hablamos esta mañana, en el misterio de su corazón, para ver cómo afrontó la muerte. ¿Qué dicen los hechos? Es decir, lo que se relata en el Evangelio. ¿De qué le acusan al Señor? Los judíos, el Sanedrín, de que el poder de vida o muerte la tenía el procurador, no ellos. Pero de qué, cuando van con él y le llevan hasta Pilato, y antes con Anás, con Caifás, ¿de qué le acusan? De blasfemia. De blasfemia. Y también después, pues, una condena también por sedición política, si quieres, cuando hablan del César o de César. Bien, ¿quién saca partido de esa muerte de Cristo? Pues si nos ponemos en un sentido negativo, podríamos decir, así quedándonos en la muerte, ellos no, porque se quedan sin maestro, y su madre sin su hijo. Insisto, en una visión parcial. ¿Qué sacó, por ejemplo, y nos hablaban de los mártires en la homilía, qué sacó San Maximiliano María Kolbe, por ejemplo, de su muerte en un campo de concentración?
Humanamente hablando, desde un punto de vista así, puramente humano, poco. Desde un punto de vista de su muerte, pero cuando todo esto lo enfocamos desde la fe, cambia. Desde el punto de vista de los hechos desde un punto de vista más bien sobrenatural, es otra cosa. ¿A qué me refiero? Que esa muerte de Cristo abre el cielo, hace posible la redención. No acaba el cuerpo de Cristo, y perdonar que lo diga así, en un osario, y ahí sigue. No. El Calvario no es el final. La muerte en un horno de un campo de concentración no es el final. Eso se percibe después también. Por eso la última cena es, en primer lugar, pienso, una ventana maravillosa para entender hasta qué punto Jesús y de qué manera entendía su propia vida, su propia muerte, y era consciente de su visión. ¿Por qué? Porque en la última cena el Señor se entrega. Nos da un tesoro. Nos deja un testamento. El testamento de su cuerpo y su sangre y el testamento del amor. Para hacernos ver que allí no acababa todo, ni mucho menos. Lo que vendría después. Sino que la muerte y la pasión tenían un final feliz, por así decirlo. O sea, tenían un final feliz en el sentido de que aquello que el Señor iba a padecer, que le costaba humanamente, valía la pena. La muerte de Máximo Kolbe en un campo de concentración, dando la vida por otro, vale la pena. Vale la pena. Eso, para un corazón que quiere ser un corazón enamorado, como el tuyo y el mío, es muy importante. Porque creo que revela unas dimensiones de la personalidad de Jesucristo que no es secundario. El Señor, a quien amamos, era bien consciente de cuál es el sentido de su vida y de cuál era el sentido de su muerte. Y creo que esto puede proyectar una maravillosa luz, una enorme luz a nuestro ministerio sacerdotal. ¿Por qué? Porque también nuestro ministerio sacerdotal, desde el punto de vista humano o de los hechos, de lo que se ve, de lo que percibimos, muchas veces podríamos decir que merece el calificativo de irrelevante o de fracaso. Profundamente irrelevante. ¿A qué me refiero? Tú lo ves, ¿no? Es decir, cuántas luchas, cuánto trabajo, cuántas cosas hechas, y uno se queda a veces como el que el fruto es tan pequeñito. Uno quiere cambiar a la gente y tarda tanto, y la gente parece que consigues algo y después ves que no. Podemos desanimarnos fácilmente y pensar que mi entrega, decía, entre comillas, mi muerte, en ese sentido de entrega, es irrelevante, porque da la impresión de que es un fracaso. Es decir, no he conseguido, bueno, a lo mejor he arreglado el tejado de la iglesia, pero poco más. Y además me he quedado con deudas, imagínate, ¿no? Desde luego, de todas maneras, comentando esto, y así debería ser, aunque en otros tiempos pudiera ser de otra manera, nadie quiere ser sacerdote por una posición social. Nuestra vida, desde el punto de vista de los hechos, no es una gran cosa, me refiero, no tenemos una posición social. Quizás antes podía ser que el sacerdote tenía una posición, ahora no.
Incluso esas vidas sacerdotales merecedoras de ser contadas en forma de testimonio tampoco son tantas, ¿no? Algunos han dejado más huella, otros menos. Estoy hablando de un modo humano, entendedme, ¿eh? No tienen una gran relevancia. Sin embargo, el sacerdote, tú y yo, necesitamos identificarnos con el corazón de Cristo para descubrir también ahí, y esta es la clave, el alcance verdaderamente enorme de nuestra vida. No la consideramos simplemente desde el punto de vista humano, porque entonces seríamos, pues eso, muy poca cosa, muy fracasados, ¿no? No, la consideramos desde el punto de vista de la Eucaristía. Al menos, donde unos pueden ver fracaso, yo veo una vida grandiosa, porque está Cristo. Donde unos pueden ver ineficacia, yo veo en muchos de vosotros, en todos, por vuestro ministerio sacerdotal, eficacia. Porque mi vida no se contenta con salvar la vida de una persona, sino que es de tal fecundidad que tiene una fecundidad universal. La da Cristo. La da Cristo. Aquí hay un problema, perdonad, que me acordaba ahora hablando, como ha salido Maximiliano Kolbe, cuando se plantean en la postulación o cuando plantean su conceder, o sea, decidir en un juicio que su vida había sido santa, el martirio, porque había dado la sangre, es decir, porque había muerto por una persona. Algunos teólogos se lo plantearon como dudaron, ¿no? Porque él lo hace por una persona, muere por una persona, y no es un martirio, o sea, así como otro martirio es dar la vida por Cristo, ¿no? Él lo hace por una persona. Y esto se planteó como ciertas dudas, hasta que Juan Pablo II dijo ni hablar. O sea, este hombre da la vida por una persona, pero la da por el Señor. Y evidentemente fue mártir. Fue mártir. Es decir, mi vida tiene esa eficacia porque, aunque yo la dé la vida por mi parroquia, por mis amigos, por mis gentes, la doy por Dios. La fecundidad mía muchas veces no es la que veo, sino la que está unida a Cristo. Es una fecundidad universal. ¿Cómo cambia la vida del sacerdote cuando eso se lo cree? Cuando forma parte esto de su ministerio. Cuando somos capaces de darnos cuenta de la enorme importancia y de la conciencia de la fecundidad de mi vida, que no se basa en lo que yo veo, que a lo mejor es muy poca cosa, sino en la fe de mi vinculación con el misterio de la Eucaristía. Y esa fecundidad del misterio de la Eucaristía es incontable. Sí, puedes pensar en tu catequesis, en el ministerio, en el tiempo de tus encargos pastorales, y uno puede decir, pues, a lo mejor eso no es que me haga sentirme el hombre más fecundo de mi vida, de la vida, es verdad, pero es que no es lo único. Si en esa fe entiendo la fecundidad y la grandeza de mi vida, porque está unida, y repito, porque está unida a Jesús en la Eucaristía, tiene un valor redentor. Cualquier cosa. Una hora de confesionario donde no viene nadie. 2 horas de trabajo de poner en orden los libros. 1 hora delante, o un rato delante del Señor.
incluso el esfuerzo por sacar un dinero para pagar la pintura de la iglesia, o yo qué sé, porque estamos haciendo todo por el Señor. Tiene una fecundidad que yo lo uno al valor redentor de la Eucaristía. Esto se ve muy bien en esas conversaciones que tenía a veces San José María con la gente, donde le pedían, pues padre, tengo esta preocupación, o este hijo mío, o tengo un hijo que está enfermo, y él, muchas veces la contestación suya era, mañana en la misa pondré esa intención tuya, ese enfermo, en la patena, junto a Jesús, porque entonces, bueno, pues claro, es unir todo a la Eucaristía. Cuando cogemos el pan en la misa o el vino después, bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la vid o del trabajo del hombre. ¿Qué estamos uniendo ahí? Tu trabajo, tu cansancio, tus alegrías, tus penas, los momentos de ilusión, los momentos de desánimo, las horas de trabajo, la fecundidad a Dios. A Dios. La grandeza de mi vida está unida a eso, a ese misterio. De ahí el valor inmenso de la Eucaristía. De ahí el valor inmenso de nuestro sacerdocio. Jesús vivió su propia muerte en términos de entrega y de entrega redentora por todos. Como sacrificio. La entrega total para entender el perdón de Dios. Por eso creo que la última cena nos lleva a comprender ese misterio de Cristo que al instituir la Eucaristía pone en manos de los hombres, manos incapaces de agradar a Dios por ellas mismas, el gran drama de todo. El sacrificio que agrada a Dios. ¿Para qué estamos en la tierra? Decíamos en el Catecismo. ¿Para qué ha creado Dios al hombre? Para darle gloria a Dios. ¿Y qué hacemos nosotros con nuestro sacrificio unido más, en nuestro caso como sacerdotes, a la misa? Darle gloria a Dios. Agradar a Dios. Ese es el fin de nuestra vida. La eficacia, la fecundidad, a lo mejor no la vemos, y la vemos, aparece después de nuestra muerte. Ten en cuenta que Dios mismo se pone en tus manos para que tú puedas ofrecer a Dios algo que verdaderamente le agrada. Su propia vida. Tú eres Cristo. Tú en tus manos tienes esa posibilidad. Dios en nuestras manos, en nuestra vida. A nosotros que somos sacerdotes, eso nos llena de una gratitud inmensa ante la consideración de la Eucaristía. Entendemos también, lógicamente, lo que nos hemos escuchado muchas veces, que Él nos ha elegido con amor de hermano. Con amor de hermano. Fíjate qué bonito es pensar eso, ¿no? Porque yo creo que es fuente de revelación de la hora de Dios que seamos ministros de la Eucaristía. Ahora, es importante, tú en ese momento eres Cristo, yo soy Cristo. Yo soy Cristo. Yo soy Cristo. Y eso afirma, y diría que también permite constituir nuestra propia personalidad. El amor que Dios pone en nosotros. Y en ese amor encontramos precisamente toda esa paz que necesitamos. Esa serenidad que es tan necesaria, o esa alegría que tanto pedimos. Y quita miedos, y traumas, y fracasos. Y cuando te ves así,
o en esa situación, a veces como de soledad, o de las cosas no salen, o de lo que sea, piensa eso: Señor, si te tengo a ti en el sagrario, en mi parroquia, incluso a lo mejor en mi casa. Señor, si tú estás cerca de mí, Señor, si yo soy Cristo, si yo te cojo con mis manos y tú te sirves de mí. El gran amor que pone Dios en nuestras manos. Deja que todo esto entre pausadamente en tu corazón. Escucha estas cosas y sobre todo medítalas tú, que se asienten en tu alma, de modo que se asientan cuando uno reza con serenidad en presencia de Dios. Y eso cambia nuestra vida. Tú eres, Señor, mi amor, tú eres la eficacia de mi vida. Pide de ti y de mí, evidentemente, reciprocidad. Quizá de muchas maneras, pero quizás de una manera particularmente importante, en la medida en que se pone en nuestras manos como ministros suyos, es hacer ver también que ese sacrificio sea percibido como tal por los fieles. Fíjate cómo lo dice esto San Pablo. Dice San Pablo concretamente: al recomendaros esto, no os alabo, dice, porque no os reunís para vuestro bien espiritual, reprocha, sino para vuestro daño. En primer lugar, oigo que cuando reunís en la asamblea litúrgica hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Pues conviene que haya entre vosotros disensiones, para que no se descubran entre vosotros los de virtud probada. Pero cuando os reunís, no es ya, dice, para tomar la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras unos pasan hambre, otros están ebrios. Y con cierto enfado dice San Pablo: ¿no tenéis casas para comer y beber? ¿O despreciáis la iglesia de Dios y avergoncéis a los que no tienen nada? ¿Qué voy a deciros? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Así pues, dice, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Es fuerte, ¿eh? Examínese, por tanto, cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del vino. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y débiles, y mueren tantos. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos condenados, pero al ser juzgados, somos corregidos por el Señor para no ser condenados por el mundo. Y te añado yo, y citando esto, hay muerte porque se comulga mal. Entiéndeme esta consideración. Y lo digo de una manera un poco fuerte. Ofendo a Dios porque quizás no cuido la Eucaristía. Quizás no tengo frutos porque no estoy siendo piadosamente buen sacerdote piadoso en la Eucaristía. O no cuido al Señor. O no rezo. No lo uno. Contaba el primer obispo, el primer prelado de la prelatura de Yauyos, don Ignacio Orbegozo, que fue un padre conciliar en el Concilio de Vaticano II, y pasó unos tiempos en Roma. Pues él ya era prelado, todavía no creo que no era obispo, no tengo ahí el dato concreto, pero y pasó un tiempo, pues todas las sesiones en Roma, ¿no? Y vivió cerca del fundador del Opus Dei, que estaba entonces allí también. Él venía de Perú, habían empezado a trabajar en la prelatura,
de yaullos y aquello era un erial, no había manera de sacar ni medio fruto. Llevaban ya años y años y trabajaban a destajo por aquellos montes y no salía una vocación. Tenía ilusión de hacer un seminario, que luego acabaron haciéndolo, pero no salía nada. Y esto se lo contaba como apenado y con el carácter que tenía, también enfadado a San José María, y se lo decía. Y en un momento dado, pues le contó esto y ya Ignacio, después de varios viajes, porque tuvo que ir y volver, le dijo a San José María, le dijo: padre, yo esto no soy capaz, yo me vuelvo a España, no quiero saber nada. Y bueno, tenía una decisión de decir: no, aquello es imposible, ¿no? Y entonces San José María cuenta él que le miró y le dijo: Ignacio, ¿pero rezáis? ¿Rezáis de verdad? Y le dijo: padre, hacemos esto y esto y esto y esto y esto. Y le volvió a preguntar: ¿pero rezáis de verdad? Claro, ya se dio cuenta Ignacio que aquella pregunta no era una simple pregunta, pues eso, normal, sino que tenía detrás mucho más. O sea, el rezar de verdad era otra cosa. Y añadió: si rezáis de verdad, le dijo, en 20 años tendréis frutos. 20 años. 20 años después se ordenó el primer sacerdote. Claro, cuando cuidamos al Señor, rezamos de verdad, la eficacia es de Él. Pero hay frutos. Hay frutos. Y así se vive feliz. Así se vive feliz. Que el sagrario sea un imán para ti. Que ese sagrario de tu parroquia, que se te ha confiado como un tesoro, como un imán, sea algo que te atraiga a tu corazón. Un lugar donde tú vuelques tu corazón, un tesoro. Donde vuelques tu capacidad de amar y que la tienes y es muy grande. Vuélcate ahí. Y no lo hagas como una idea, una teoría. Vuélcate como alguien que realmente sabe que nuestro Señor Jesucristo está ahí, presente. Realmente. El mismo que te ha elegido por amor. El mismo que quiere que tu vida tenga la grandeza que tuvo la suya. Y que tiene que ver con los efectos sobrenaturales, no con las apariencias terrenas. El mismo que cada día tú recibes y das a los demás. Entonces nos daremos cuenta de que todo esto, la misa en sí misma, es de una eficacia impresionante. Y que basta, y alguien lo decía esta mañana, celebrar la misa para saber que hemos hecho lo más importante del día. Porque eso es, de verdad, lo más importante. Y para eso nos hemos ordenado. Pon todo esto en manos de nuestra Madre Santa María. Terminamos ya. Lo hacemos en estos últimos minutos, horas del curso de retiro, agradeciendo al Señor estar aquí, y agradeciendo al Señor también poder ser sacerdotes, poder celebrar la Eucaristía, poder traer con nuestras manos tan pobres a Dios entre los hombres, entre nosotros. Pídeselo a nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.